Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a este Poco X3 NFC. Aquí quiero mostrarte prueba en las cámaras para ver qué tan buenas son las cámaras, prueba de audio, ya que cuenta con sonido estéreo. A pesar de que solo cuesta $200, estamos delante de un terminal que Xiaomi incluyó sonido estéreo. También prueba de juego, pantalla, diseño, qué trae la caja. Voy a mostrarte si esta funda protege bien las cámaras de atrás, ya que hice un unboxing y allí estuve probando esta funda y todas las prestaciones de este Poco X3. Así que vamos con el video. Voy a empezar el video mostrándote diseño. Me gustó, se ve muy bien. También el diseño en las cámaras de atrás, fíjate cómo se ve. Y en cuanto a dimensiones totales, este viene con 165.3 por 76.8 por 9.4 milímetros y viene con un peso de 215 gramos. Pero de una vez voy a entrar en materia y voy a mostrarte esta hermosa pantalla. Me encantó la pantalla, se ve muy bien. Estuve haciendo pruebas al aire libre, estuve haciendo pruebas en condiciones con mucha luz, con mucho sol, para ver qué tan bien iba el brillo en la pantalla. Y si tú estás en una zona que hace mucho sol y aumentas el brillo al 100%, pues te va a ir súper bien, porque la pantalla viene con un brillo, viene con brillo suficiente para que si hay mucha iluminación donde tú te encuentres, no vas a tener problema, porque la pantalla se ve muy bien. Y no es para menos, porque estamos delante de una pantalla plagada de tecnología. Esta viene con un tamaño total de 6.67 pulgadas con resolución de 1080 por 2400 píxeles. Una pantalla IPS LCD y viene en 60 y 120 Hz. Tú puedes ir al panel de configuración y cambiar entre 60 y 120 Hz. Por ejemplo, si tú eres gamer, pues yo te recomiendo que lo pongas en 120 Hz. Es posible que consuma un poquito más de batería, pero vas a tener una fluidez súper brutal si lo pones a 120 Hz. Tanto para navegar en las pantallas como en los videojuegos. Los videojuegos que aguanten 120 Hz te va a ir súper bien. Si tú juegas, por ejemplo, partidas en multijugador, pues con 120 Hz estaría brutal. Ahora, si no te interesa, pues ya sabes, puedes ir al panel de configuración y cambiarlo de 120 a 60 Hz. Viene con protección Corning Gorilla Glass 5. Y aparte de esto, cuenta con HDR10. Así que en cuanto a la pantalla, a pesar de que es una pantalla Full HD Plus, le doy puntuación 10 de 10. Me gustó de la manera que trabajaron la pantalla. También la sensibilidad táctil a la hora de tú estar jugando, que es algo que yo siempre destaco en un gama media, que muchas veces, algunos gama media que yo he trabajado aquí en el canal, muchas veces cuando estoy navegando en la pantalla o cuando estoy jugando, siento que la parte táctil en la pantalla es como un poco rudo, como que no responde con esa precisión. Sin embargo, esta, a pesar de que viene con un protector de pantalla de serie, Xiaomi te incluye la funda y un protector de pantalla. A pesar de que tiene el protector de pantalla por encima, la parte táctil funciona perfectamente bien, ya sea para navegar normal en la pantalla o ya sea para jugar. Pero en ese mismo orden voy a dar el salto para potencia. Déjame hablarte de la potencia y cuáles son las características que tiene este Poco X3. Me encanta, ya que viene con un procesador Snapdragon, el 732G. Es un procesador de 8 núcleos a 8 nanómetros, y la verdad que no importa
cualquier aplicación, no importa lo que pese, tú vas a poder abrirla y vas a poder ejecutarla en este Poco X3, porque este procesador Snapdragon de 8 núcleos trabaja muy bien, e inclusive en videojuegos he estado jugando y me ha ido muy bien en los juegos, ya que esta potencia que tiene este procesador y la GPU, porque viene con una GPU Adreno 618, y si tú eres un usuario, por ejemplo, que qué sé yo, quieres apostar, si eres gamer y no tienes mucho presupuesto, pues yo creo que este Poco X3 tienes que tomarlo en consideración, porque los videojuegos me encantó lo bien que funciona. Y como yo siempre digo en mis videos, si funciona bien en los videojuegos, imagínate con las demás aplicaciones. Si tú eres un usuario que retocas fotos con aplicaciones o editas video con el teléfono, no te preocupes, porque este Poco X3 tiene potencia suficiente para tú abrir cualquier aplicación y para tú ejecutar casi cualquier juego. Más adelante, si ustedes me piden aquí en los comentarios, pues yo prepararía una prueba de juego mostrándote Fortnite, mostrándote todos los juegos que existan ahora mismo, los juegos más nuevos o los videojuegos que requieran muchos requerimientos para hacer una prueba y mostrártela aquí en el canal. Apartado cámara, tema importante. Estuve probando las cámaras, salí al aire libre para probar el zoom, probar la potencia en las cámaras de atrás. Me encantó de la manera que trabajaron las cámaras, aparte de que viene con un diseño súper agradable. Me encantó, y es un punto que quiero darle hacia Xiaomi, porque Xiaomi trata, cada vez que lanza un dispositivo, trata de colocarnos un diseño diferente para que tú te sientas cómodo y te sientas bien con tu dispositivo, y este Poco X3 no es la excepción, porque a mí, de manera muy personal, debo decirte que me gustó de la manera en que colocaron las cámaras de atrás. Pero en cuanto a características y potencia, mira, ahí estoy pasándote imágenes que grabé tanto con las cámaras de atrás como con la cámara frontal. En la parte de atrás viene con 4 cámaras, un sensor de 64 megapíxeles, y se dividen las cámaras de atrás de la siguiente manera: un angular con apertura 1.9, el segundo sensor un gran angular, un macro cámara y un sensor de profundidad. En la parte de atrás graban en resolución máxima de 4K a 30 fotogramas por segundo y cuentan con HDR. Ya sabes que las fotos y los videos en la parte de atrás cuentan con HDR y en condiciones con poca iluminación. Recuerda que el HDR va a hacer su trabajo y se van a ver muy bien. En la parte frontal también me gustó, a pesar de que solamente graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas en la parte frontal, pero viene con buenas prestaciones, ya que viene con un sensor de 20 megapíxeles, un angular con apertura 2.2 y cuenta con HDR, aparte de que graba en resolución de 1080 a 30 cuadros por segundo. También cuentan con HDR tanto en la cámara frontal como en la cámara de atrás. Y como yo siempre digo en mis videos, una imagen dice más que 1000 palabras. Me gustó de la manera que trabajaron, las cámaras están bien, y recuerda que estamos delante de un gama media, un dispositivo que ronda los 200 y piquito de dólares. Tú no vas a exigir cámaras de último modelo, porque imagínate, por 200 dólares, yo creo que nosotros como usuario tenemos que darle un aplauso a Xiaomi, porque fíjate, por este precio, y estamos delante de un terminal que yo hasta me lo estoy pensando, y muchas veces digo, cónchale, ¿por qué pagar tanto dinero por un iPhone donde un gama media me brinda todas estas prestaciones? Este es el tipo de teléfono que a mí me pone a rascarme la cabeza muchas veces, porque mira, ahora mismo yo estoy usando el Note 20 Ultra y estoy usando el iPhone 12 Pro Max, que son dispositivos que cuestan $1000. Sin embargo, fíjate como un gama media literalmente me da casi todas las prestaciones. Solo réstale la prueba de agua, certificación IP68, y réstale carga inalámbrica, y que aquellos cuentan con más potencia en las cámaras. Pero fíjate, esto es un dispositivo muy lindo, cuenta con un
buen diseño, fíjate, bordes redondeados en la parte de atrás, buenos materiales de construcción, protección buena en la parte frontal, ya que estamos delante de Corning Gorilla Glass nivel 5. Así que la verdad es que me lo estoy pensando. Cuando viene a ver, vendo el iPhone, vendo el Note 20 y me quedo con este Poco X3. Mira, déjame mostrarte sonido. Aparte de que cuesta $200, colocaron sonido estéreo. No sé si ustedes recuerdan que los gama media en esta categoría, ninguno viene con sonido estéreo. Confortable, me encanta. Y esa fue una de las razones de por qué lo compré, porque es muy cómodo. También no maté a nadie. Muerto. Wow, la verdad es que suena muy bien. No sé si a través de este video tú puedes notar la potencia de audio, la calidad en el audio, pero a mí me dejó con la boca abierta. Ahora déjame hablarte de la seguridad. Me gustó que colocaron la huella digital, aparte de que viene con la demás tecnología, puedes desbloquearlo a través de un PIN, de un patrón, puedes también desbloquearlo a través del desbloqueo facial, y basado en mi experiencia, esas tecnologías funcionan pero brutal, no me falla. Tú puedes inclusive desbloquearlo en condiciones con poca iluminación y el desbloqueo facial va pero brutal, me gustó. Ahora déjame hablarte de la huella digital, porque sí, en este caso tenemos huella digital y esto es algo que a mí me encanta. Mira, yo tengo aquí mi iPhone, yo tengo que mayormente uso el iPhone y uso el Note 20, pero el iPhone tiene un problema, que cuando tú andas con la máscara, el desbloqueo facial no funciona y eso se vuelve un estrés para mí. Algo que no pasa con este Poco X3, que por ejemplo, si tú tienes la máscara, con este tema del COVID, que tú sabes que tenemos que andar con la máscara, pues si tú quieres desbloquear tu teléfono, simplemente lo desbloquea a través de la huella de aquí. Mira. Colocas tu huella, está en la parte lateral derecha. Puedes programar las huellas que tú quieras. En mi caso yo puse el pulgar de mi mano derecha y responde pero muy bien. En los videos anteriores yo he dicho que apuesto más a la huella física que a la huella debajo de la pantalla. Siento que soy más preciso a la hora de desbloquear el terminal. Muchas veces con la huella digital debajo de la pantalla siento que me falla más que si lo comparo con la huella digital física, ya sea en este lateral o ya sea en la parte de atrás, que muchas veces la colocan. Autonomía de batería, tema importante, y no quiero irme de este revisado sin hablarte de la batería, ya que desde que llegó he estado dando caña, he estado sacando imágenes, he estado jugando para ver la potencia de esta batería y me encantó, ya que estamos delante de una autonomía de batería pero súper brutal. Tenemos 5160 miliamperios. Viene con certificación de carga rápida con una potencia de 33 watts y está certificado por Xiaomi que se carga del 0 al 62% en 30 minutos. Me gustó esto de que se carga muy rápido, es decir que en 30 minutos vas a tener más del 50% de batería. Y esta versión que te estoy mostrando me gustó porque vino con el adaptador para Estados Unidos y vino con el adaptador para Latinoamérica. Ustedes saben que muchas veces la versión china viene con un adaptador extraño y que a mí la verdad no me gusta. Si tú cargas esta batería al 100% vas a tener un día completo y ese día te incluye jugar un rato, navegar en redes sociales, trabajar un poco con el dispositivo. Recuerda que el tema de la batería y la autonomía, eso va a depender de cada usuario. Hay muchos factores que influyen en que la batería te dure más o te dure menos. Si tú eres un usuario que anda con el brillo de la pantalla a tope, desactivas también el ahorro de energía, pues sabes que es muy probable de que la batería no te llegue al día completo. Voy a dejarte un enlace en la descripción de este video por si quieres comprarte este Poco. Anda entre 200 a 230 dólares. Eso va a depender de la versión que tú compres. Déjame mostrarte la funda. Mira, ya la coloqué para que tú veas cómo se ve con la funda. Está muy bien. Una funda
transparente y esto hace de que el diseño se siga viendo. Fíjate en la parte de atrás como se ve aquí el logo de Poco. En la parte frontal está bien porque protege perfectamente la pantalla. En caso que tú quieras ponerlo en una superficie plana, no tengas miedo porque la pantalla se va a proteger bien. Pero en el tema de las cámaras debes tener cuidado porque siento que las cámaras, a pesar de que tengo la funda puesta, pero yo siento que las cámaras siguen pegando. Si tú lo colocas así, con las cámaras hacia abajo, debes tener cuidado porque es muy probable o que se rompan o que se rayen. Así que creo que me hubiese gustado de que la funda fuera un poquito más ancha y que evitara que yo no quería de que el peso se aguantara en las cámaras porque es muy peligroso y quizás si tú por descuido lo tires fuerte o lo dejes caer es muy riesgoso y me parece a mí que se te pueden romper o se te pueden rayar las cámaras con facilidad. Si tú me preguntas a mí, Alex, entonces dime, ya tú me hablaste de todo lo que tiene, ¿vale la pena que yo pague dinero por este teléfono? Bueno, sin pensarlo puedes comprarlo por muchas razones. Un dispositivo con un diseño impecable, buenos materiales de construcción, un excelente precio. Estamos hablando, señores, de $200 y fíjate todas las prestaciones que yo acabo de mostrarte. Buena autonomía de batería, buenas cámaras, una pantalla hermosísima, una tecnología en cuanto a la seguridad que funciona muy bien. Y como yo siempre digo, por $200, si tú pides más de ahí, pues... Pero ya sabes, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Este es Alex en una entrega más y te veo en el próximo revisado.